Bueno, hay que revisar protocolo acá, porque, por ejemplo, el otro día hablaba de este proyecto de ley que presentó Mónica Rincón y otra diputada, ¿cierto? Marcela Sabat. La senadora Marcela Sabat. Claro. Exactamente, de que los clubes de fútbol no contrataran a futbolistas que estuvieran involucrados en violencia intrafamiliar. Pero aquello a mí me parece, en una primera revisión, lo he conversado con abogados, sería inconstitucional, porque ¿por qué solo el fútbol y no otras áreas de la economía? ¿Por qué no en una ferretería? ¿Por qué no en una carnicería? ¿Cierto? Ese es un punto. Entonces, acá lo que corresponde es que cada club tenga sus protocolos. Y ahí el fútbol chileno está al debe porque ningún club lo tiene. ¿Será o no constitucional? Preguntémosle a una de las creadoras de este proyecto. Está con nosotros la senadora Marcela Sabat. ¿Cómo está, senadora? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola. Muchas gracias por la invitación. Bueno, con respecto al proyecto, quiero aclarar que el proyecto no ha sido presentado y es una idea que se está ahora debatiendo, se está estudiando, se está analizando, comparando con legislaciones internacionales y nace justamente de una reunión con el presidente de la sesión de la NFP, conversando y viendo las falencias que tiene el sistema. Y de alguna u otra forma enmarcar por qué estamos debatiendo este proyecto. Cuando nosotros hablamos de un jugador de fútbol, estamos hablando de una persona que se convierte prácticamente en un ídolo cuando está en la cancha y es vitoreado por miles y miles de hinchas en la cancha. Probablemente después este deporte que mueve a masas convierte a esta persona que está jugando en la cancha en un ídolo, donde los niños lo convierten en su ídolo. Y luego de salir de esa cancha, cuando todo el mundo lo idolatra, llega a su casa y le pega a su mujer, lo violenta. Entonces, creo que separar ambas cosas en este papel que se tiene en la sociedad es muy difícil. Y nosotros creemos que es importante, que es necesario, que es urgente, que también exista hoy día una responsabilidad de los clubes. Porque Senadora, nosotros no sacamos nada con sacar muchos proyectos de ley, sino empezamos a tener tolerancia cero desde distintas instituciones. Sí, por supuesto. Cuando uno analiza el tema, ve varios casos, y no solamente en el mundo del deporte. Recordemos el caso del exdiputado Rincón, digamos, que en ese momento nadie pensó en un proyecto de esa envergadura, de decir, bueno, quien esté involucrado en un caso de violencia intrafamiliar no puede aspirar a un cargo de elección popular. Yo no sé si a partir quizás de este caso o de ese antecedente, ustedes piensan en que debería haber restricciones no solamente en el deporte, sino que en otras áreas de connotación pública, como también es la política. Yo recuerdo haber entrevistado en privado a la víctima del diputado Rincón, y la verdad es que el relato de ella era bien estremecedor también. Por supuesto, en ese entonces nosotros presentamos un proyecto de ley que establece justamente eso, que ninguna persona que tenga una condena anterior por violencia intrafamiliar pueda optar a un cargo público. Y lo mismo creo, y lo hemos conversado con distintos constitucionalistas. ¿Y en qué quedó eso? Lo que ocurre... ¿Pero en qué quedó eso? Es un proyecto que está en primer trámite en la Cámara de Diputados, lamentablemente no ha avanzado y creo que es momento hoy día. Estamos legislando en el Senado el proyecto de ley de violencia integral, donde se establece un marco regulatorio amparado en tratados internacionales que justamente luchan contra la violencia contra la mujer y en el fondo garantizan una vida libre de violencia. Pero esto, acompañado de muchas otras normas y muchas modificaciones y muchos nuevos proyectos de ley, no sirve de nada si no se tiene un criterio de tolerancia cero por parte de instituciones como los clubes deportivos. Usted habla de tolerancia cero. Senadora, perdón. Y me refiero a la respuesta lenta que tuvo Colo-Colo y a la respuesta que puede tener no solamente en esta persona. Yo no quiero personalizarlo. Esto no es contra Valencia. Esto es contra todos los hombres que ejercen violencia contra las mujeres. Y por eso que hoy día yo creo que comunicacionalmente también nos toca acompañar a Valeria. Ella ha llevado años de condena como para volver a condenarla ahora porque se equivocó en un error. Y yo en esto también me hubiera gustado que compañeros de fútbol, cuando le preguntan qué opinan del caso, no digan, no, esto es una situación privada, y no condenen de plano lo que ocurre, porque aquí, obvio, nos ha dicho que hay 2 condenas anteriores del mismo caso. Este personaje tiene 2 condenas anteriores del año 2014. Él estuvo condenado a 41 días, 61 días. Él además en los casos, él reconoció que había ahorcado y que había dejado moretones en el cuello a su mujer. Debe 33 millones de pesos en pensiones alimenticias. O sea, no estamos hablando de un hecho aislado. Sí, desde su punto de vista, que patrocina este proyecto de ley,
¿Qué debería pasar con Leonardo Valencia? ¿Debiese ser desvinculado del club? Mire, yo insisto, este caso no es personal con este jugador, pero yo creo que los clubes en estos casos debiesen tomar a lo menos una amonestación o una suspensión del jugador. Nuestro proyecto de ley efectivamente tiene... estamos viendo los ribetes constitucionales y las discusiones más de fondo, como mencionaba Rodrigo recién, pero existen casos, y lo voy a decir como ocurre, no quiero compararlo, digamos, pero los pedófilos se les prohíbe trabajar con niños. Nosotros estamos diciendo que las personas que tienen representación en la sociedad deben tener también cierto reproche en sus actuaciones, como por ejemplo la violencia intrafamiliar. Pero, y en eso es lo que estamos trabajando. Es un proyecto que no está presentado. Pero senadora, ¿sabe qué? Pero a mí me parece que es un poco injusto para muchas mujeres que viven violencia intrafamiliar y que su pareja, por ejemplo, trabaja en distintos rubros. Da lo mismo, es auxiliar en un banco o trabaja en reposición, en un supermercado. Entonces me parecería que más que ustedes luchar porque esto se lleve a cabo en el fútbol, creo que es mucho más justo finalmente en distintas áreas, independiente de la exposición pública, porque si finalmente lo están viendo porque el niño tiene de ídolo a Leo Valencia o quien sea, pero yo creo que en la realidad el foco hoy día está puesto por la cantidad de mujeres que sufren agresiones de parte de su pareja. Entonces me parecería mucho más justo, para marcar un precedente y realmente hacer cambios en nuestra sociedad, tiene que ver con cualquier hombre que tiene una condena, que en su lugar de trabajo hayan ciertos reparos, pero no necesariamente solo en el fútbol, porque así va a quedar en nada, como vemos que también está en nada el proyecto de ley respecto a optar por cargos públicos. Bueno, es que aquí son varias cosas que tú mencionas. Primero, la decisión política. Nosotros hemos conversado con la ministra de la Mujer y creemos que es importante que estos proyectos se prioricen, se les entregue la urgencia necesaria. El proyecto que impide que personajes puedan optar a cargos públicos teniendo una condena anterior de violencia intrafamiliar también debiese tener prioridad, y son situaciones que estamos conversando justamente con la ministra. Está amparado también en la urgencia que está teniendo hoy día la ley de violencia integral, donde se garantiza a la vida de la mujer libre de violencia. Está con urgencia en el Senado. Es un proyecto muy importante, como digo, amparado en tratados internacionales. Muchos nos han aconsejado lo mismo que tú estás ahora infiriendo, pero yo creo que en el caso de personajes que tienen la connotación que tienen como un jugador de fútbol es distinto. Yo creo que no es lo mismo una persona, entiendo el criterio que tú estableces, pero creo que hay que tener responsabilidad, y yo insisto en la responsabilidad de los clubes al respecto, porque aquí el deporte también quiere de alguna otra forma demostrar un valor, y en este caso no está ocurriendo. Y yo insisto, no se puede vitorear a una persona de ídolo en una cancha y luego que esa misma persona que después de que fue tratado en una cancha como lo es porque mete un gol, llega a su casa y le saque la mugre a su señora. Ahora, yo insisto que es lo mismo, para tampoco se puede votar por una persona que le ha pegado a su mujer, digamos. Es ahora, el mismo. esto es un proyecto que todavía no está presentado, o sea, falta todavía, y vamos a estar, senadora, muy atentos, y finalmente es un tema en lo que todos nos tenemos que pronunciar. Acá no caben los grises, no cabe la zona semiclara, acá es blanco o negro, se rechaza 100% la violencia en contra de la mujer, y eso vale para un futbolista, para un político, para un actor, para todos. O sea, eso tiene que quedar clarísimo. Senadora, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Chao. Muchísimas gracias por su invitación. También queremos agradecer a Rodrigo Herrera. Gracias, Rodrigo, por haber estado con nosotros, y vamos a estar muy atentos a ver qué sucede finalmente con Leo Valencia y Colo Colo. Oye, y nos vemos el domingo a las 11 en el Círculo Central en la Red, que debutamos el domingo con mucho éxito, así que lo esperamos 11 de la noche. El próximo domingo, 11 de la noche. Y rogar que los clubes tengan su protocolo contra la violencia de género. Sí, acá todo esto se podría haber evitado si Colo Colo valora de mejor manera los antecedentes que ya tenía cuando lo contrataron. Si esto no pasó entre marzo y hoy, esto venía de antes, y a Colo Colo le dio lo mismo y lamentablemente le sigue dando lo mismo. Bien, Rodrigo. Gracias por estar con nosotros esta tarde.